Cuando desnudamos al prójimo sin darnos cuenta que quedamos expuestos nosotros a ser desnudados también. Señalamos un error o una falla, juzgamos como si tuviésemos fundamento de lo que estamos diciendo, o en el peor de los casos, como si tuviéramos un derecho legal a hacerlo. Nos comportamos haciendo historias de nuestro prójimo o preparando una idea hacia nuestro prójimo como si nosotros no tuviésemos nada que se nos señale. Nadie es perfecto en esta tierra, solo Dios es perfecto. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Crece con Ana Aguilar. Me da mucho gusto poderte saludar nuevamente. Siempre es una bendición poder estar contigo durante este tiempo, de poder conversar, de poder traer siempre un tiempo de palabra que nos ayude a seguir creciendo. Y le damos gracias a Dios por este tiempo, le damos gracias a Dios por compartir siempre este tiempo que sin duda nos ayudará a seguir creciendo. Y hoy quiero compartir contigo esta palabra que hemos venido dándonos cuenta cómo estamos dentro de nuestra sociedad, tanto la sociedad a nivel general como nuestra sociedad evangélica o la iglesia, con el tema de tener muy poco temor cuando nos dirigimos hacia otras personas. Hoy día pareciera que es un ejército que se está destruyendo a sí mismo cuando juzgamos al prójimo sin darnos cuenta cuánto daño podemos hacer por juzgar. Juzgar es cuando tenemos una opinión hacia otra persona o usamos de alguna forma, señalamos comportamientos o de alguna forma estereotipos que en realidad decidimos qué idea tener o señalamientos que hacemos, cómo la persona se comporta, si va de acuerdo a cómo quisiéramos que se comportara o si va en contra de lo que nos gustaría, cómo la persona se desenvuelva o sus acciones como sean. Entonces, hay una palabra en el libro de Mateo capítulo 7 que dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso es lo que dice la porción del libro de Mateo en el capítulo 7. Y leímos del verso 1 al 5. Entonces, observemos lo delicado que es juzgar o hacer señalamientos hacia nuestro prójimo, ya que todos tenemos algo que simplemente no irá de acuerdo a la opinión de los demás. Sin embargo, hoy día pareciera que es el pan de cada día, donde se juzga sin ningún temor de Dios, se juzga por una opinión propia que tenemos hacia nuestro prójimo. No tenemos cuidado
al señalar, muchas veces opinamos mal o juzgamos hacia el prójimo sin ni siquiera conocerle. ¿Cuántas veces tenemos una opinión de alguien y no conocemos la vida de esa persona? Solamente opinamos mal, juzgamos mal y decidimos poner sobre esa persona una marca de acuerdo a nuestras palabras, de acuerdo a nuestra opinión. Como si Dios no mirara tanto el uno como el otro. Pero digamos que tenemos razón cuando estamos juzgando o señalando. Digamos que está bien que lo hagamos de acuerdo a nuestra opinión, que estamos correctos en el comportamiento o las acciones de aquella persona. Digamos que todo está de acuerdo a la opinión que nosotros tenemos. Tengo razón cuando juzgo a alguien porque hizo lo que hizo. Ok. Sin embargo, quedo expuesto, cuando yo juzgo, quedo expuesto a yo también ser juzgado. Entonces, esta porción de Mateo dice que con la misma medida que mides, con esa medida serás medido. Entonces, miremos si no es un serio problema que pudiéramos provocar dentro de nuestra sociedad al juzgar muchas veces sin ningún fundamento que tengamos de conocimiento cuando estamos juzgando. A veces se ve como si fuera un río desenfrenado en palabras de señalamiento unos a otros sin darnos cuenta que quedamos expuestos nosotros mismos. Cuando, se oye fuerte, pero así es. Cuando desnudamos al prójimo sin darnos cuenta que quedamos expuestos nosotros a ser desnudados también. Señalamos un error o una falla, juzgamos como si tuviésemos fundamento de lo que estamos diciendo o, en el peor de los casos, como si tuviéramos un derecho legal a hacerlo. Y no nos damos cuenta que solamente estamos abriendo una puerta para que nosotros también seamos juzgados. Yo puedo juzgar cuando no tengo nada que me juzguen, porque el juicio comienza primeramente por la casa. Entonces, aquí vemos en esta porción donde Jesús está diciendo, primeramente, saca la viga que tienes para que puedas sacar la paja. En otras palabras, es una pequeña basurita que está en el ojo de mi prójimo. Pero cuando yo juzgo a mi prójimo, él tiene una pequeña basurita, pero ante los ojos de Dios, en realidad lo que yo tengo es una viga, en otras palabras, un tronco. Es algo grande que se convierte en algo grave. Es muy fácil cuando nosotros juzgamos, es muy fácil señalar desde este lado, pero nunca sabemos cuál es la condición verdadera que la otra persona tiene de aquel lado. Y hoy vivimos lo que yo le llamo una epidemia o un mal que está matando a una cantidad de gente con las palabras. Nos comportamos haciendo historias de nuestro prójimo o preparando una idea hacia nuestro prójimo como si nosotros no tuviésemos nada
que se nos señale. Cuando debemos reconocer que nadie es perfecto en esta tierra, solo Dios es perfecto. Y aquí hay una porción en el libro de Santiago, en el capítulo 4, que dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ello. Entonces, cuando vemos hoy día, no solamente en el cuerpo llamado iglesia, porque esto es un mal en general. Por todas partes oímos las críticas, en el peor de los casos las murmuraciones, y estamos matando al prójimo prácticamente cuando nos exponemos de tal forma al hablar, al soltar palabras que golpean. Por eso Proverbios dice que hay palabras del hombre que son como golpes de espada. Y esto se vuelve un peligro porque estamos exponiéndonos como personas, como seres humanos, exponiéndonos en dañar en lugar de edificar. Vemos que tenemos una sociedad tan dañada, tan golpeada, porque unos a otros pareciera que somos enemigos. Pareciera que nos encontramos con una enemistad. Pareciera que en lugar de que haya amor en nuestra sociedad, el amarnos los unos a los otros, pareciera que lo que hay es odio. Hay palabras que se usan con tanto enojo, palabras con coraje o sin ninguna medida de consecuencias, sin tomar medidas de las consecuencias que pueda llevar a cabo o que se puedan llevar a cabo por causa de esas palabras. Consecuencias serias. ¿Cuánta gente puede caer en una condición grave emocionalmente por causa de ser juzgados? Y vemos desde dos ángulos. Juzgados injustamente algunos, otros juzgados con razón. Pero sin embargo, esta porción que vemos aquí en Mateo dice que saquemos primero la viga que está en nuestro ojo para poder sacar la paja que está en el ojo de nuestro prójimo. Seguramente algunas situaciones las juzgamos con razón, pero si no tenemos nosotros una legalidad para juzgar, vamos a tener problemas. Y cuando digo vamos a tener problemas es que las palabras no son inocentes. Las palabras no salen así nada más. Las palabras salen con un destino. Las palabras buscan, dice Proverbios que la maldición busca dónde posarse. Y maldición es mal decir mal. Entonces es muy peligroso estar soltando palabras donde estamos juzgando al prójimo sin darnos cuenta la consecuencia seria que esto puede llevar. Juzgar, que tiene que ver con formar una idea del comportamiento de otros, no siempre nos va a convenir. No es algo saludable ni para nuestro corazón, no es algo saludable para nuestra mente,
No es algo saludable para nuestro ambiente el estar juzgando al prójimo. Y lastimosamente hoy vivimos en una sociedad donde es parte de algo común. Juzgar, señalar, se ha vuelto algo tan normal, se ha vuelto algo tan fácil de decirlo, sin ningún temor y sin cuidar que hay un Dios por encima de todas las cosas, que ve lo que hacemos y que escucha lo que decimos. Entonces, preguntémonos, ¿estoy mirando bien verdaderamente? ¿Estoy mirando bien verdaderamente la paja del ojo de mi hermano? ¿O no me he dado cuenta que tengo una viga en el mío? Y no estoy siendo responsable. Ahora, mira esto. Hay algo muy delicado dentro de todo esto para los que tenemos hijos, porque nuestros hijos observan y escuchan. ¿Qué semilla estamos sembrando para nuestros hijos? O en el peor de los casos, si no tengo hijos, ¿qué es lo que estoy preparando para los hijos que un día llegarán? ¿O qué es la herencia que estoy abriendo o el legado que estoy, el camino que estoy abriendo para los que vendrán después de mí? Entonces, juzgar es más delicado de lo que pensamos. Si no conocemos bien la historia y no conocemos bien exactamente el trasfondo en la vida de nuestro prójimo, simplemente nos exponemos porque vemos la paja, pero no vemos la viga en nuestro ojo. Ahora, si conocemos el trasfondo y tenemos razón, no tenemos legalidad para juzgar de esta manera, porque es tan simple como si yo juzgo, me expongo a ser juzgado. Señalar a nuestro prójimo se puede convertir en algo muy delicado. Tenemos que medir consecuencias primero, antes de entrar a juzgar a nuestro prójimo. Así que nos damos cuenta hoy día, si tú puedes observar, nos damos cuenta hoy día la importancia de medir consecuencias. Vivimos tristemente en una sociedad donde constantemente la gente está siendo señalada, juzgada, por bueno o por malo, porque hace algo que no agrada o porque no va de acuerdo a la opinión del resto del público, pero siempre hay una razón, siempre hay un motivo por el cual alguien determina juzgar. Pero como dije antes, es muy peligroso porque se ha vuelto el pan de cada día. Pareciera que es algo normal en nuestra sociedad, algo común. Pero es importante tener temor de Dios antes de juzgar a nuestro prójimo. Es importante recordar que Dios está escuchando nuestras palabras. Siempre el tema es que nuestro prójimo no está solo, así como nosotros no estamos solos. Alguien nos está observando, alguien nos está escuchando. Y va a ser Dios sin duda, pero puede ser que en nuestro contorno alguien nos observe, alguien nos escuche. Y pueden ser nuestros hijos. Entonces, midamos consecuencias. Es necesario medir consecuencias de lo que puede acontecer por causa de juzgar a nuestro prójimo. Pudiera ser un muy buen tiempo para observarnos y para escucharnos lo que decimos en dirección hacia el prójimo. Así que miremos
primeramente, observemos primeramente de sacar la viga que está en nuestro ojo. Después, veremos qué tan fácil pudiera ser sacar la paja en el ojo de nuestro prójimo. Seamos cuidadosos. Recuerda que esto es Crece con Ana Aguilar. Déjanos tu mensaje, coméntanos, dale like, compártelo con alguien que tú sabes que necesita sacar la viga de su ojo. ¿Que hay necesidad de sacar la paja del ojo de nuestro prójimo? Sí, pero enfoquemos primeramente la viga de nuestro ojo. Déjanos tu comentario. Hasta la próxima.